La muerte de Rodrigo Rosenberg causó polémica en el país y también lo polarizó. Pese a las investigaciones, este sigue siendo un caso pendiente de resolver. Aquí la crónica de los hechos. La mañana del 10 de mayo de 2009, cerca de su residencia, mientras realizaba ejercicios matutinos en su bicicleta, es asesinado el abogado Rodrigo Rosenberg Marzano, el que aparentaba ser un asesinato más, producto de la ola de violencia que azota al país. Mi nombre es Rodrigo Rosenberg Marzano y lamentablemente si usted está en este momento viendo este mensaje, es porque fui asesinado. No obstante, la tarde del 11 de mayo de ese mismo año, la historia cambiaría. Es difundido un video y un escrito en el cual Rosenberg acusaba directamente de su muerte al exsecretario privado de la presidencia Gustavo Alejos, al expresidente Álvaro Colón y a un supuesto socio de Alejos, Gregorio Valdés. Las reacciones nos hicieron esperar. Por la noche, un mensaje presidencial circulaba en los diferentes medios donde Colón solicitaba a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, una pronta intervención que aclarara el asesinato del abogado. Rechazamos categóricamente las acusaciones en las que se pretende vincular al presidente, a la primera dama y a mi secretario privado como responsables de este asesinato. Ya que no tenemos nada que ocultar, el gobierno de la República tiene un especial interés en que este hecho sea esclarecido hasta las últimas consecuencias. La mañana siguiente, protestas exigiendo la renuncia del mandatario se apostaban a las afueras del Palacio Nacional, así también personas que apoyaban al entonces presidente. Una semana de revuelo entre los que buscaban su caída y entre los que apoyaban al gobierno. Las declaraciones vertidas por Rosenberg bastaron para que la CICIG determinara que los hermanos Francisco José y José Estuardo Valdés Páez habrían sido los autores intelectuales del asesinato, siendo el 10 de diciembre de 2009 que un juzgado de primera instancia gire la orden de captura contra estos. 7 meses después, el 28 de junio de 2010, los hermanos se entregan de forma voluntaria en la sede de la CICIG, de donde son enviados a la torre de tribunales para así iniciar el proceso judicial en su contra. Ligados a proceso guardan prisión preventiva en el cuartel general de Matamoros. 2 años de pugnas entre jueces y la CICIG lograron que no se dilucidara en un tiempo breve la situación de los mismos. Hoy, tras varios amparos, recursos legales y otros inconvenientes, los hermanos Valdés Páez sabrán si recobran su libertad o son enviados a juicio acusados del delito de homicidio en grado de complicidad. Telediario, Información Actual. Más de 3 años, los hermanos Valdés Páez permanecieron en la cárcel acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Rodrigo Rosenberg. Larga ha sido la espera y hoy finalmente fueron puestos en libertad. El 12 de enero de 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, liderada por Carlos Castresana, concluyó basado en evidencia circunstancial que Rodrigo Rosenberg se había mandado a matar. Rodrigo Rosenberg, por alguna razón, decidió poner fin a su vida. Le pidió ayuda a estos familiares, que no eran exactamente familiares, son primos de la primera esposa. Los hermanos José Estuardo y Francisco José Valdés Páez fueron implicados como autores intelectuales del crimen. Ambos se entregaron a la CICIG después de pasar 7 meses prófugos y esta los remitió a la justicia. A 3 años de permanecer en prisión, este día se presentaron a los tribunales de justicia. Antes de ingresar a la audiencia, estas fueron sus declaraciones. Pues la verdad es que estamos esperando y muy esperanzados en que hoy sea un buen día para nosotros, un día el que debió haber sido desde hace 3 años, en donde nosotros pudiéramos obtener nuestra libertad bajo una caución, una medida, irnos a nuestra casa, realizar nuestras labores como las hemos realizado durante toda nuestra vida. A las 11:40 el juez tercero de instancia penal, Óscar Sagastume, dio inicio a la audiencia en medio de hermetismo por parte de familiares y amigos que esperaban la respuesta del juez, quien resolvió dejar en libertad bajo una medida sustitutiva a los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Páez, quienes continúan ligados a procesos indicados de haber participado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg. Este fue el momento cuando el juez dictaminó la libertad condicional. En este momento procedo a resolver lo siguiente. Se hace la revisión de la medida de coerción impuesta a Francisco Ramón Valdés Páez, José Estuardo Valdés Páez. Haciendo la revisión de la misma de la judicatura,
concede la aplicación de medidas sustitutivas. El juez fijó la caución económica en 500.000 quetzales por cada uno, con un total de 1 millón de quetzales, además de una orden de arraigo que les impide salir del país. El Ministerio Público asegura tener 116 medios de prueba para enviarlos a juicio, mientras que la defensa dice contar con 80 medios de prueba y lograr que sean desligados del proceso. El tipo penal por el que están ligados a proceso los señores Francisco José Ramón y José Estuardo Valdés Páez es el tipo penal de homicidio. El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, se oponían a la solicitud por considerar que en este tipo de caso no aplicaba. Esa resolución que llega al señor juez lo que dice es que se justifique la prisión preventiva y que se agilice el proceso. Los familiares y amigos que asistieron a la audiencia aplaudieron y felicitaron la decisión del juez. Telediario, información actual. Durante la investigación del caso Rosenberg surgieron diversas pruebas, señalamientos de obstrucción a la justicia y múltiples testigos. Un testigo protegido, Luis Mario Paspo, dijo que participó en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg en mayo de 2009, cuya muerte generó una grave crisis de gobernabilidad al entonces presidente Álvaro Colón. Cambió su versión de los hechos y acusó a la fiscalía de haberlo presionado para que mintiera. El abogado César Calderón, defensor de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Páez, procesados como responsables intelectuales de la muerte de Rosenberg, dijo que Luis Mario Paz Mejía, quien integraba la banda de sicarios que asesinó al abogado y que fue aceptado por la fiscalía como colaborador eficaz, modificó su testimonio inicial y dijo la verdad. Paz Mejía declaró ante el juez que conoce que el caso de los hermanos Valdés Páez en la sala de un hospital del Seguro Social, en donde se encuentra internado desde hace varios meses por padecer de VIH-Sida. El testigo protegido, a quien le fue conmutada la pena de 38 años de prisión, a que fueron condenados el resto de miembros de la banda que asesinó a Rosenberg, dijo que modificaba su testimonio para tener la conciencia tranquila, quien aseguró que mintió al involucrar a los hermanos Valdés Páez. Telediario, información actual. Después de este largo proceso, todo queda igual que al inicio y surgen preguntas como, si no fueron los Valdés Páez, entonces ¿quién mató a Rosenberg? ¿O será que esto solo fue un show de la CICIG? Ante la resolución del Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal que dictaminó el pago de una fianza de 500.000 quetzales para cada uno de los hermanos Valdés Páez, se obtuvo la opinión de analistas quienes manifestaron lo siguiente. Con la inminente salida de ellos de la cárcel, creo que se termina el único vínculo, el único hilo que quedaba de ese caso, con lo cual indudablemente el caso Rosenberg, digamos, poco a poco, más temprano que rápido, termina como de quedarse como en un capítulo de la historia política de este país, que puso en vilo, obviamente, al gobierno del expresidente, del ingeniero Álvaro Colón, pero que, como digo, los implicados realmente en ese hecho y en las repercusiones que tuvo el caso Rosenberg quedan, como ha pasado en el país, en la total impunidad. Recuérdese que el objetivo de traer a CICIG era precisamente romper con estos esquemas de incapacidad típicos del Ministerio Público. Ha aprendido algunas de las técnicas y, por qué no decirlo, también de las mañas que le enseñaron los señores de CICIG. Pero de eso a que logre resultados en la forma apetecida y esperada después de que anunciaron con bombos y platillos su éxito en un principio de la autoría material, pues falta ver el resultado más importante, que es quiénes son los autores intelectuales, ¿verdad? Luego de esto, las cuestionantes respecto a este tema son innumerables, siendo estas algunas. ¿Cuáles fueron las pruebas presentadas por la CICIG? ¿Dónde está la investigación de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala? ¿Y ahora quiénes son los responsables? Telediario, información actual.